Pues bien, hermanos, ya estamos aquí en la obra del padre Antonio Rollo Marín, en el cual vamos a usar para tratar de descubrir, para saber cómo profundizar en este maravilloso dogma de fe. Vamos a entender en su máxima expresión todo lo que significa el purgatorio. Si el purgatorio no existiera, como yo suelo decir, habría que inventarlo. El dogma del purgatorio, como dice el padre Antonio Rollo Marín, es uno de los más combatidos por los enemigos de la Iglesia, principalmente por los cristianos disidentes, o sea, los cristianos que antes estaban con nosotros, pero ya no son de los nuestros. ¿Por qué? Porque se fueron. A pesar de que este dogma es uno de los más lógicos y en el fondo también de los más consoladores, ¿verdad? El saber que nuestro familiar, que nuestro ser querido esté en el purgatorio, sabemos que ese alma ya es salva, pero con la condición de que debe retribuir, debe pagar hasta el último centavo antes de salir de esa cárcel. Y es lógico, ¿por qué? Porque es la misericordia de Dios la que actúa en ese alma. Y de aquí a final de mes, como ustedes saben, va a ser casi monográfico. Vamos a ver el tema doctrinal, también histórico, y también vamos a tener en el canal diferentes testimonios en el cual nos van a enseñar y nos van a mostrar experiencias personales de ellos que vamos a poder ampliar, ¿verdad? Porque una cosa es verlo de una manera teórica, ¿no? Que sería el campo de la doctrina o el campo de la teología, pero también es muy importante también ese testimonio de personas que sí han tenido un encuentro o un testimonio fuerte con las almas del purgatorio. Muchos dicen que esas apariciones suceden porque se hace espiritismo, ¿no? No es nada, no es nada parecido a eso. Esas personas que dicen que los católicos, si vemos cualquier tipo de alma, es porque hemos hecho espiritismo. No tiene nada que ver. Un alma del purgatorio, cuando se aparece, es para traerte un pedido especial, no para atormentarte, sino porque necesita de tu ayuda, de tus oraciones, para que pueda alcanzar el cielo. Pues bien, en este tema, de aquí a final de mes, vamos a ver su existencia, su lugar, también su naturaleza, la dilación de la gloria y la pena de sentido, los sufrimientos que pasan esas almas al permanecer en ese estado. Vamos a ver también cuestiones complementarias con relación a las penas, con relación a las almas, pero con relación a las penas vamos a ver su finalidad, que no es sufrir por sufrir. También vamos a ver la intensidad de esa pena, la desigualdad de estas, porque no todos vamos a sufrir igual, y también la duración de las penas. Con relación a las almas, vamos a ver su psicología, también la confirmación en gracia y también los grandes consuelos que reciben en ese estado de purificación. En cuanto a nosotros, vamos a aprender y vamos a ver cómo podemos ayudarla, ¿verdad? En qué modo podemos ayudarlas. Si ellos pueden orar por nosotros, si pueden interceder, y también una cuestión importante, si las almas del purgatorio pueden aparecerse. Pues bien, en primer lugar, la noción del purgatorio. Todos sabemos que el purgatorio es dogma de fe, o sea, no podemos dudar. La Iglesia lo enseña porque es una verdad revelada por Dios a su Iglesia. Pues bien, con la palabra purgatorio se designa el lugar o estado de las almas de los justos
O sea, no es una persona que se haya condenado y se le esté dando una segunda oportunidad, ¿verdad? Como piensan algunos, o estado de las almas de los justos que murieron en gracia y amistad con Dios, pero imperfectamente purificadas de las faltas cometidas en el mundo. Lo explica muy parecido al catecismo de la Iglesia. Antes de ser admitidas a la visión beatífica, es preciso que desaparezcan en absoluto todos los rastros y reliquias del pecado, a fin de presentarse ante Dios sin mancha ni arruga, enteramente resplandecientes y limpias. Eso es lo que creemos nosotros los católicos, pero durante toda la historia de la Iglesia, pues han habido personas, herejes, que han querido manchar la doctrina, han querido engañar al creyente sobre el tema del purgatorio. Errores. La existencia del purgatorio ha sido negada o pervertida por multitud de herejes. O sea, un protestante o un hereje en general te puede negar la posibilidad de que el purgatorio exista o no exista. Y también puede ser pervertida por multitud de herejes. ¿Pervertidas en qué sentido? Pues deformando la verdadera doctrina del purgatorio, como hemos dicho antes, ¿verdad? Que algunos pues dicen que el purgatorio es una segunda oportunidad. No hay segundas oportunidades. Quien muere en pecado mortal va directamente al infierno. Si no muere y se arrepiente, pues ese alma en el mismo instante de la muerte va directamente al infierno. Aquí vamos a dar algunas pinceladas sobre esos herejes que negaron el purgatorio. Aquí tenemos a Basilides, o sea, en el siglo II. Fíjense que ya había un hereje llamado Basilides en el siglo II, y esto refuta a esos protestantes que dicen que el purgatorio fue un invento de un papa, del papa Gregorio, allá por el siglo VII, pero vemos que ya existía un hereje en el siglo II, o sea, 400, 500 años antes de esa premisa protestante, ¿verdad? En el cual 5 siglos antes Basilides ya negaba el purgatorio. Basilides fue el primero que puso en tela de juicio la existencia del purgatorio al enseñar que no hay otras penas de los pecados fuera de la transcorporación o metempsicosis de las almas después de la muerte, o sea, después de que el alma abandona el cuerpo. Edio, otro hereje, esta vez del siglo IV, fue un presbítero arriano que no negó la existencia real del purgatorio, pero incurrió en el error de condenar las oblaciones y los sufragios por los difuntos. El gran San Agustín, pues, lo refutó. Por otra parte, los flagelantes, albigenses, cátaros, valdenses y demás sectas afines de los siglos XII y XIII enseñaron la peregrina doctrina de que las almas que vivían en el cielo fueron seducidas por un dios malo y descendieron a la tierra, tomando un cuerpo mortal, donde han de permanecer hasta que estén enteramente purificadas y puedan volver al cielo. Fíjense, todo este innúmero de sectas, los errores que pueden llegar a predicar de tan solo, pues, un dogma, ¿verdad? Hay interpretaciones, pues, como personas existan. Pero, por otro lado, tenemos también a los protestantes del siglo XVI, los cuales
son los mayores enemigos del purgatorio, y los protestantes del siglo XXI, de la misma manera que los protestantes del siglo XVI, son enemigos de la doctrina del purgatorio y lo niegan de manera tajante. Lutero evolucionó poco a poco hasta la negación total del purgatorio, y eso lo podemos ver en sus tesis. Al principio, como bien dice aquí también, en su tesis del 31 de octubre del año 1517, combatió las indulgencias, pero admitiendo la existencia del purgatorio. Pero vean cómo evoluciona este hereje. Más tarde, en 1519, tenía aún por cierta la existencia del purgatorio, como consta en la apología publicada en alemán en respuesta a Silvestre Prierías y a Juan Eck. Pero su doctrina de la justificación por la fe y la inutilidad de las buenas obras le llevaron lógicamente a la negación del purgatorio, porque si lo único que salva es la fe en Cristo, sin que se requieran las buenas obras, que son del todo inútiles para expiar nuestros pecados, síguese que el que tenga esa fe se salvará sin purgatorio. Eso es lo que enseñaba Martín Lutero. Y el que no la tenga se condenará por muchas buenas obras que practique. O sea, Martín Lutero decía que las obras pues eran inútiles, no hacía falta realizar obras, sino que con la sola fe, solamente creyendo en Jesús, pues ya eras salvo y estabas totalmente justificado. Sin embargo, la negación total del purgatorio no se produjo en Lutero hasta más tarde, acaso para no chocar con el sentir del pueblo cristiano, que tiene tan metida en el alma la necesidad de rogar por sus queridos difuntos. Y así empezó negando el valor de las indulgencias en orden a satisfacer por nuestros pecados. Luego dijo que la existencia del purgatorio no puede probarse por ningún texto canónico de la Sagrada Escritura, que no todas las almas del purgatorio están seguras de su salvación, ni puede probarse que no puedan seguir mereciendo y aumentando su caridad, que las almas del purgatorio pecan sin interrupción mientras intenten evitar el sufrimiento para hallar el descanso, y que si algunas fuesen liberadas por los sufragios de los vivos, serían en el cielo menos bienaventurados que si hubiesen expiado por sí mismas sus propias culpas. Por supuesto, todos esos errores pues fueron refutados por la Iglesia. Estas proposiciones que marcan los jalones de la evolución del pensamiento de Martín Lutero en torno al purgatorio culminaron en 1524 al publicar su libro De abroganda missa, sobre la abrogación de la misa, donde afirma sin rebozo que no es un error la negación del purgatorio, y en el año 1530 lo niega ya abiertamente en su Retractationem Purgatori, y en el año 1537 corona toda su rabia, furor y todo su odio, por qué no decirlo, contra el dogma del purgatorio al escribir en los famosos artículos de Esmarcalda que el purgatorio y todas las solemnidades que se relacionan con él no son más que una máscara del demonio. En adelante Lutero ya no volverá a hablar del purgatorio, sino para burlarse de él e injuriar a la Santa Iglesia y al Papa a propósito de las santas misas, indulgencias y las vigilias. Aquí tenemos, por ejemplo, también al gran amigo de Martín Lutero, Melanchthon, que no negó expresamente el purgatorio, pero pervirtió completamente la doctrina sobre él en la Confesión de Augsburgo, que omite por completo esta cuestión, pero en la defensa la aborda repetidas veces, enseñando que las penas debidas por los pecados escapan al poder de las llaves.
Por lo mismo, nada de indulgencias, sufragios posibles. El sacrificio de la misa no puede ser aplicado a otro, aunque se puede rogar por él. La justificación se hace exclusivamente por la fe, o sea, se adhiere al mismo error que Martín Lutero. Es hacer injuria a la reparación ofrecida por Cristo el suponer que se requiere todavía una satisfacción por parte nuestra. O sea, esta es la gran mentira que aún existe en el mundo protestante, en el cual ellos afirman que el católico, o en este caso la Iglesia, hace inútil el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesús. El protestante piensa que solamente por tener fe, pues él no tiene relación con el pecado. O sea, que si muere, pues va directamente al cielo porque él creyó en Jesús. Y eso es un completo error. Somos humanos, somos débiles. La concupiscencia vive en nosotros. Estamos inclinados al pecado. A mí no me puede decir ningún protestante que no tiene pecado, porque como dice la Sagrada Escritura, quien dice que no tiene pecado es un mentiroso. Eso lo dice San Juan en sus epístolas. Es un mentiroso quien afirma que no peca, que no es un pecador. Por tanto, esos protestantes que dicen que van al cielo porque no pecan, no tienen pecado, pues son unos mentirosos. Es más, el purgatorio es la misma redención, es la misma salvación de nuestro Señor Jesús en la cruz actuando en el alma. El alma por sí misma no quiere penetrar en los cielos, en el paraíso, en la Jerusalén celestial, sin estar completamente limpia, impoluta, un alma inmaculada, porque el cielo así lo exige y el cielo así lo merece. El cielo para el protestante tiene que ser cualquier cosa, porque si ellos creen que pueden entrar al cielo con todas sus suciedades, con todo su barro, con todas sus impurezas, pues están muy, pero que muy equivocados. Por ejemplo, el hereje Juan Calvino fue el más radical todavía, fue más radical que sus compañeros de rebelión en torno a la cuestión del purgatorio. No admite ningún miramientos ni las componendas de la confesión de Augsburgo y ataca con furiosa vehemencia la doctrina católica sobre el purgatorio, construida, dice él mismo, a base de blasfemias y de escándalos contra la satisfacción ofrecida por Cristo. Ellos, por su exceso de celo y tratando de ser todo lo cristocéntricos que pueden ser, pues se salen por la tangente, ¿verdad? Otro hereje, Zwinglio, en este caso, insiste en esas mismas ideas que Juan Calvino, y en sus tesis del año 1523 afirma que la Sagrada Escritura no dice absolutamente nada del purgatorio y que aunque es lícito que el hombre pues implore la misericordia de Dios sobre los difuntos, pretender con ello fijar un tiempo o un provecho determinado en alusión a las indulgencias es cosa diabólica. En las tesis de Berna, en el año 1528, inspiradas en las ideas de Juan Calvino, se afirma que las vigilias, funerales, misas, trentenarios y aniversarios celebrados por los difuntos son completamente inútiles. También las confesiones de la Iglesia reformada, las iglesias protestantes más primitivas, repiten la doctrina de sus fundadores, pero con algunas variantes y diferentes matices accidentales. Así, por ejemplo, la confesión helvética primitiva
la galicana, la de Erlau y la anglicana, pues se adhieren, ¿verdad? Pues y repiten todas las enseñanzas de sus primeros fundadores. Y si nos venimos un poquito más adelante en el tiempo, los protestantes modernos pues se hallan divididos en la cuestión de la doctrina relativa al purgatorio, como si en casi todas las demás cuestiones dogmáticas y morales, de suerte que lo afirman, que unas sectas pues lo niegan de manera rotunda. En general, hay una tendencia acentuada, sobre todo en los protestantes liberales, a admitir una especie de purgatorio, aunque rechazando por inercia esa misma palabra, ¿verdad? En el cual las almas se purifican por sus propios actos sin que puedan apresurarles la salida ninguna suerte de sufragio. Sin embargo, no tienen inconveniente en rezar por los muertos, incurriendo en ello, pues en una verdadera contradicción. Así es, si ellos dicen que ellas mismas se purifican por sus propios actos, no por los nuestros, están negando de la misma manera lo que enseña la Iglesia. La Iglesia enseña que ese alma purgante no puede ganar ningún tipo de mérito para poder salir del purgatorio, sino que es mediante nuestras oraciones, indulgencias que las aplicamos a ellos, oraciones, misas, toda buena acción que dediquemos a las almas del purgatorio, pues ellos dicen que eso no vale absolutamente para nada, pero caen en la contradicción de que luego ellos pues no tienen inconveniente en rezar por los difuntos. La doctrina católica pues está o choca de frente contra todas estas herejías y errores que vamos a ver más abajo y le vamos a refutar y vamos a resolver todas esas objeciones. Vamos a ver o a establecer la doctrina católica de manera de conclusión. Pues bien, la conclusión o lo que podemos sacar de todo esto es que el purgatorio existe. O sea, el purgatorio es un estado en el que las almas que murieron en gracia, en amistad con Dios, con el reato de alguna pena temporal debida por sus pecados, se purifican enteramente antes de entrar en el cielo. Y esto es de fe, divinamente, expresamente definida. El magisterio de la Iglesia es muy, muy claro, hermano. Es clarísimo. Vamos a leer, en primer lugar, esas primeras enseñanzas y también esas declaraciones dogmáticas de la Iglesia. Vamos a ver. El Concilio II de León en el año 1274. La Iglesia enseñaba y definió lo siguiente. Creemos que los que verdaderamente arrepentidos murieron en caridad antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por sus comisiones y omisiones, sus almas son purificadas después de la muerte con penas purgatorias. Por su parte, el Papa Benedicto XII dijo lo siguiente: por esta Constitución, que ha de valer para siempre, con autoridad apostólica, definimos que según la común ordenación de Dios, las almas de todos los santos que salieron de este mundo antes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, así como las de los santos apóstoles, mártires, confesores, vírgenes y de los otros fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purgar al salir de este mundo, ni habrá
cuando salgan igualmente en el futuro, o si entonces lo hubo o habrá algo purgable en ellos, cuando después de su muerte se hubieran purgado. Estuvieron, están y estarán en el cielo, donde vieron y ven la divina esencia hasta el juicio, y desde entonces hasta la eternidad. Yo creo que queda bastante claro. Por su parte, el Papa Clemente VI afirma: preguntamos si has creído y crees que existe el purgatorio, al que descienden las almas de los que mueren en gracia, pero no han satisfecho sus pecados por una penitencia completa. O sea, el purgatorio existe, el alma que muere en gracia, pues llega a ese estado de purificación porque no han satisfecho esos pecados que, aun siendo perdonados, no han tenido tiempo en vida de retribuir. Por su parte, el Concilio de Florencia, en el año 1439, definió: en el nombre de la Santísima Trinidad, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con la aprobación de este Concilio Universal de Florencia, definimos que por todos los cristianos sea creída y recibida esta verdad de fe, y así todos profesen que, si los verdaderos penitentes salieron de este mundo antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por lo cometido y omitido, sus almas son purificadas con penas purificadoras después de la muerte. O sea, nuestros pecados, como bien dice aquí, no solamente no son pecados cometidos, sino que también todo lo que no hemos hecho, o sea, que hemos pecado por omisión, pues también pues tendríamos que retribuir esas penas. ¿Qué dice el protestante? Yo no tengo necesidad de buenas obras porque yo soy salvo por la fe. O sea, omite realizar cualquier obra buena con sus semejantes y él piensa que aún así pues es justificado. Vean que la fe protestante es una fe egoísta, es una fe egocéntrica, ¿verdad? O al menos yo lo veo así. Y fíjense qué interesante, el Papa León XIII, en su bula Exsurge Domine del año 1520, León X era el Papa reinante cuando Martín Lutero pues clavó esas 95 tesis. Y dijo lo siguiente, porque en esta bula el Papa refuta, muchos protestantes dicen que no, pero sí, el Papa León X, mediante la bula Exsurge Domine, refuta y condena los errores de Martín Lutero, y sobre el purgatorio, que es el que vamos a leer, pues también se lo refutó, porque Martín Lutero decía que el purgatorio no se podía probar con la Sagrada Escritura. Y el Santo Padre, que reinaba en el año 1520, dijo lo siguiente: el purgatorio no puede probarse por escritura que esté en el canon. Esa fue la condena, y aquí lo podemos leer en el Dessinger, condenó que el purgatorio no puede probarse por escritura sagrada que esté en el canon, o sea, en los 73 libros. Esta bula sería muy interesante, hermanos, que la pudieran buscar, aunque sea en Google, y puedan leerla para que vean cómo el Papa León X, con la autoridad de la Iglesia y con la autoridad de nuestro Señor Jesús, condena
no solamente esta, que el purgatorio no puede probarse por la Sagrada Escritura, sino que una por una todas las tesis de Martín Lutero. Por otra parte, en el Concilio de Trento, en la sesión 6 sobre la justificación, definió expresamente la existencia en el purgatorio. Y en el siguiente canon condena los errores protestantes. Dijo este concilio lo siguiente: si alguno dijere, en alusión a los protestantes, que después de recibida la gracia de la justificación, de tal manera se le perdona la culpa y se le borra el reato de la pena eterna a cualquier pecador arrepentido, que no queda reato alguno de pena temporal que haya de pagarse, o en este mundo o en el otro, en el purgatorio, antes de que pueda abrirse la entrada en el reino de los cielos, sea anatema. Más adelante, en la sesión 25 del 3 y 4 de diciembre del año 1563, promulgó el siguiente decreto sobre el purgatorio: puesto que la Iglesia Católica, ilustrada por el Espíritu Santo, apoyada en las sagradas letras y en la antigua tradición de los padres, ha enseñado en los sagrados concilios y últimamente en este ecuménico concilio que existe el purgatorio y que las almas allí detenidas son ayudadas por los sufragios de los fieles y particularmente por el aceptable sacrificio del altar, o sea, la Santa Misa. Manda el Santo Concilio a los obispos que diligentemente se esfuercen para que la sana doctrina del purgatorio, enseñada por los santos padres y sagrados concilios, sea creída, mantenida, enseñada y en todas partes predicada a los fieles de Cristo. Pues bien, aquí vamos a tirar de la oreja a todos los sacerdotes. Si me estás viendo, si eres sacerdote, pues también, con todo mi cariño, te tiro de la oreja. ¿Por qué? Porque ese concilio de Trento, pues manda que todos los obispos y por supuesto los sacerdotes que ayudan en el gobierno de cada diócesis, que se esfuercen para que la doctrina, la sana doctrina del purgatorio, enseñada por los santos padres y los concilios, sea creída por los fieles, mantenida en el tiempo, enseñada y en todas las partes predicada a los fieles de Cristo. Hoy, en el siglo XXI, lamentablemente ya no se predica sobre el purgatorio. Muy poquitos sacerdotes, y yo me quito el sombrero ante estos sacerdotes que sí enseñan sobre el purgatorio y hacen suya, ¿verdad? Pues este mandamiento de la Iglesia, el predicar, el mantener en que esa creencia, esa doctrina, pues quede en el pueblo, ¿verdad? Que sea predicada a los fieles. Y finalmente, en la profesión tridentina de fe, promulgada por el Papa Pío IV en el año 1564, dijo lo siguiente: sostengo firmemente que existe el purgatorio y que las almas allí detenidas son ayudadas por los sufragios de los fieles. Vean cómo de manera unánime la Iglesia enseña la existencia del purgatorio y no es un capricho de la Iglesia. La Iglesia no se lo inventa de manera arbitraria, sino que te lo predica, te lo enseña por el bien de los creyentes y por el bien de las almas. Pues bien, hemos visto que la doctrina de la Iglesia es clara y es terminante, ¿verdad? El purgatorio siempre
la Iglesia lo ha definido de una manera solemne en sus concilios y la autoridad de la Iglesia así nos manda a creerlo, pero no solamente a creerlo, sino también a enseñarlo y después de enseñarlo también a predicarlo, ¿verdad? Para que esa doctrina cale en el pueblo de Dios. En el siguiente video vamos a ver la parte bíblica del purgatorio, que aunque muchos protestantes pues afirmen que el purgatorio no existe, que el purgatorio no se puede demostrar con la Sagrada Escritura, vamos a ver cómo sí se puede demostrar con la Sagrada Escritura y que el purgatorio, aunque no aparezca ese término teológico, purgatorio, ellos creen que la Biblia es un diccionario teológico, ¿verdad? Sino que el purgatorio es un término teológico que la Iglesia tuvo que crear porque por ejemplo, encarnación. Ese término no aparece en la Biblia. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Purgatorio no existe en la Biblia. Canon bíblico no existe en la Biblia. Pero en la doctrina cristiana pues se han tenido que crear esos nuevos términos para poner en claro ciertas enseñanzas. Así que espero que te haya gustado. Des like a este video y te suscribas si no eres suscriptor de este canal, y si ya lo eres, hermano, pues deja tu like y comparte. Dios te guarde, Dios te bendiga.